¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Gracias por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes mis análisis de temas que no son comunes, de temas que nos afectan como ciudadanos, como habitantes de esta única nave espacial que es la Tierra, donde todos cabemos, ya seamos ricos o ya seamos pobres. ¿Ok? Vamos a hablarle ya sin que antes le diga que por favor abajo suscríbanse, dele al botón de la campanita, inclusive a la de notificaciones para que así puedan saber cada vez que yo coloque un video nuevo que siempre son o lo suelo hacer a los días domingo. Pues bien, bienvenido, póngase cómoda que estas son los análisis de mi persona. Soy yo, Juan Carlos Costa, su anfitrión del programa En la Sonrisa de la Mona Lisa. Hoy quiero hablarle de una noticia que me ha llamado mucho la atención, por eso hago este programa en particular. Es en relación a lo que hizo el presidente de Nicaragua. Sí, el presidente de Nicaragua eh, ha deportado al exilio, quitándoles inclusive, o amenazándolos con quitarles su condición de ciudadanos nicaragüenses a más de 224 opositores, personas que les decía a él las cosas que a él no le gusta escuchar como típico um, dictador vestido de, de democracia. Cuando tenemos personajes como el presidente de Nicaragua, ¿verdad? Daniel Ortega, haciendo esta clase de cosas, son rasgos típicos, características típicas de dictadores. Punto, punto. ¿Ok? Pues bien, quiero usar este contexto, o bajo este contexto, quiero explicarle, que es hasta el final, para explicarle lo que quiero compartirle con ustedes, el por qué digo que decisiones como esta, que no es el único presidente latinoamericano que todavía tenemos que no entienden que acciones como esta no le hacen ver quedar bien, no le hacen un patriota, no le hacen merecedor de un aplauso, sino de un abucheo, sino acciones como esta que le hacen quedar mal ante la historia. Parafraseando un poco al presidente Nicolás Maduro cuando le dijo a Bukele que la historia te va a condenar, pero a él también lo van a condenar, y a él y a todos los que para bien o para mal gobiernan. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla, dice un adagio de los historiadores. Pues bien, este presidente de Nicaragua, ¿verdad? Daniel Ortega, no entiende todavía que Guasón sin Batman ya no tiene sentido de que Batman salga a la palestra de defender a Ciudad Gótica. ¿De qué la va a defender? Si ya no hay más nada de que defenderla, si no hay una razón de ser, no hay un propósito para eso. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué es oposición? Oposición es dentro de la dinámica política, dentro del juego que permite las democracias, ¿verdad? Entendida democracia como el poder del pueblo, y ojo, pueblo no es un grupito o un grupúsculo, no, hablo de la gente que elige con el voto a través de las elecciones democráticas, constitucionales y legítimas, quienes hacen merecedor de ser llamado ganador el que gane. Para bien o para mal, que te guste o no te guste, pues hace la democracia. Bajo ese marco, perdón, de relaciones se establece el hecho de que el gobierno que pierde pasa a ser oposición, pasa a ser opositor, pasa a ser el contrapeso, pasa a ser como la fuerza de choque, el que le va a hacer ver al gobierno de turno que las cosas están mal. Cuando un presidente como Daniel Ortega o otros que ya lo hemos conocido o que ya conocemos, sin mencionarlos, presidentes como él que no entiendan que la oposición no es un grupo de personas que dice solamente, no, no me gusta cómo el presidente está haciendo esta ley, no, no me gusta cómo el presidente está gobernando, no, no.
Si tenemos en nuestros países oposiciones de este tipo, hay que eliminarlas, hay que cambiarlas, hay que sustituirlas por unas oposiciones o grupos de oposición dinámicos, activos, proactivos en defensa de hacerle ver al gobierno que no puede haber equilibrio de poderes sin que nos tenga un grupo de personas que le esté diciendo, presidente, con el dedo en el hombro, presidente, lo está haciendo mal. Cuando un presidente no le gusta que le estén diciendo las cosas que está haciendo mal o le estén aconsejando de las que debe hacer bien, cuando un presidente no le gusta que la prensa, entendida como el tercero, el cuarto poder o el quinto poder, o como se le quieren dar a llamar a la prensa libre, no sesgada, no parcializada, no vendida, no comprada, no dada a los grupos de poder, sino una prensa independiente, aunque es difícil encontrar en cualquier régimen democrático, dictatorial, prensa libre. En las dictaduras es imposible. En los países con sesgos y rasgos o características dictatoriales, como la de este presidente, que lo estamos usando como contexto para hablar de este tema, es difícil. Entonces, cuando tenemos presidentes como Daniel Ortega, donde no le gusta que los grupos los grupos de presión, los grupos de oposición, los grupos de izquierda o los grupos que le hacen el contrapeso en el juego político democrático, ya sean pastores, ya sean cardenales, ya sean la prensa, ya sean políticos, ya sean cantantes, como en Cuba, ya sean artistas, y para ustedes contar, cuando un presidente no los acepta, los respeta y le da las gracias porque son ellos lo que le hacen ver que lo está haciendo mal. Cuando tengo presidentes que no hacen eso, pues es un problema. Y a mí me parece un chiste cuando yo escucho a presidentes como estos, cuando dicen, no, más nunca van a volver, no, jamás. No, señores, usted es mortal, usted va a se va a morir. Y ha habido periodos históricos, periodos de nuestra historia humana, donde imperios han caído. Y han caído porque sencillamente no entienden que no pueden sostenerse en base a la opresión, en base a la prohibición de las libertades, en base al desorden, al caos, a la opresión, al oprimir, a la coerción. Y Daniel Ortega debe entender eso, debe entender que debe haber una sindersis, ¿verdad? Un equilibrio entre gobierno y oposición. Y usted tiene que respetar y aceptar la oposición. Que usted se justifique diciendo, no, son una oposición del imperio, que se vayan. No, señor, no, ¿ok? En las democracias se respetan las opiniones de los demás. Cuando en un gobierno, cuando en un país no se entiende, cuando el líder que está mandando, cuando los líderes políticos que están mandando no entienden que así es el juego de poder, el juego de tronos, parafraseando un poco esa, esa obra literaria, esa serie de televisión, parafraseando un poco esa frase, juegos, el que no entiende que así funcionan los juegos de tronos, pues bien, están condenados por la historia a pasar a ser historias impresentables, vergonzosas, que vienen a convertirse en una sombra más que convertirse en una luz para las futuras generaciones. Y es lamentable que en países como esto haya gente que aún siga creyendo que esta gente realmente están defendiendo sus intereses, no, están defendiendo sus posturas, su status quo, ¿ok? Entonces, la oposición se define así. ¿Y cómo se define el gobierno? El gobierno no es igual que el Estado. No, nadie es dueño del Estado. El Estado no existe y a la vez existe. ¿Dónde está el Estado? ¿Quién es el Estado? Cuando a Luis XIII, si no mal no recuerdo, le hablaron de hacer reformas
de eliminar se les pidieron, ¿verdad? El pueblo le pidió a este rey francés de que miren, vamos a dejar de ser monarquía y vamos a establecer la figura de la república con un estado que marcado en una constitución y en unas leyes en donde dentro de los cambios que hay de una división del poder político, el poder legislativo, el poder judicial. Cuando este presidente dijo que sea usted, l'este la moi, ¿qué es el Estado soy yo. Y mira lo que le hizo el pueblo francés. El pueblo francés lo decapitó y ahí viene a tomar la Bastilla y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es el Estado? Nadie es el Estado. Nadie es el Estado, pero el Estado es el marco, es como un referee, es el neutro, es el personaje neutro en este Juego de Tronos, en donde le dice al gobierno y en donde le dice a la oposición, bueno, tienen que ir a trabajar en función de que mi razón de ser tengo una razón de ser enfocada en que haya equidad, como dice inclusive hipotéticamente hablando la frase del escudo de Francia, fraternidad, equidad e igualdad. Fraternité, igualité, igualité. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que yo creo que el presidente debe hacer un curso de historia francesa, sobre la Revolución Francesa. Debe leerse a los Les Miserables de, 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 de este, de, se me olvidó el nombre de este escritor famoso que escribió Les Miserables, ¿verdad? Entonces tenemos que visualizar el problema de Nicaragua como otro ejemplo de que gobiernos como esos son dictatoriales, son gobiernos que están destinados en algún momento de la historia, y ojo, debe haber cambios mucho más profundos, debe haber una toma de conciencia, conciencia en sí, conciencia para sí, de la gente que está viviendo un sistema de gobierno en donde decir algo es un crimen. Yo sé que hay que asumir el hecho de que si tú dices algo, tienes que sostenerlo y hacerte responsable. Yo sé que la Iglesia Católica, históricamente hablando, ha participado en cuestiones desagradables que no voy a mencionar acá. Ahí está la historia, vayan y véanla. Hay películas, muchas que hablan de eso. ¿Entiende? Pero un presidente como el Daniel Ortega, como Daniel Ortega, debe entender que esa no es la forma, cuando que termina el programa, no es la forma de gobernar. Acciones como estas, como la que él hizo, no lo hacen ver como un hombre fuerte, sino como un hombre débil, porque le debe. ¿Sabe lo bonito que es la dinámica de defender mi punto de vista y respetar y escuchar la opinión del otro? Es impresionante, es bonito ver democracias en ese marco. Por supuesto, cada quien que asume sus opiniones, pero cuando tú encarcelas, cuando tú matas en la cárcel, cuando tú sesgas, cuando tú exilias, cuando usted manda a meter 40, 50 años, cuando inhabilita, esos son acciones de gente de poder con miedo. Y así, si Batman está en Gótica y no tiene razón de ser con personajes como Guasón o como el pingüino, pues Batman no tiene razón de ser. Y gobiernos sin oposición es monarquía. Y con esto me despido. Soy yo, Juan Carlos Acosta, mías son mis análisis, suyos sus opiniones. Se les quiere bien, se les quiere bastante, se les quiere bonito. Y si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao.